regreso y vamos a recibir al próximo caso de hoy con una cita del poeta cubano José Ángel Buesa, que dice: para los amantes, su amor desesperado podrá ser un delito, pero nunca un pecado. ¿Viste qué romántico, Roberto? Había que sacar el violín. Pero mejor recibimos el caso. ¿Qué pasa en los litigantes? Qué triste ser segundo plato en la vida de un hombre casado. Eso es, no valer nada. Lo que hice solo fue un acto de amor. Yo necesitaba despedirme. Buenas tardes, bienvenidas. Buenas tardes. Adriana, estás demandando a Yeniré. Yeniré. Explícame quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver este caso. Buenas tardes, doctora. Yo la estoy demandando a esta mujer. Esta mujer fue una de las mujeres amantes de mi difunto esposo. La estoy demandando ¿Fue por una? 50... Fue una de las tantas. Porque no. él era muy picaflor. Bueno, sí, doctora. Ok. La estoy demandando por $50.000 por daños emocionales y prejuicios. Y también le quiero solicitar una orden de alejamiento porque temo por mi seguridad. Ah, bueno, explícame los hechos, por favor. Le voy a contar, doctora, antes de contarle el suceso escalofriante que esta mujer me hizo vivir, quiero contarle un poco lo que fue mi marido. Mi marido, bueno, teníamos una relación espectacular, con sus altas y bajas. Espectacular que se buscó otra. Íbamos a celebrar 20 años de casados. 20 años. Tenemos una hija maravillosa de 17 años. Y, bueno, doctora, la verdad, él me daba todo, me tenía como una reina, yo era la señora de la casa, la doña de la casa. ¿La señora? Él, bueno, tenía sus vicios y sus pecados eran, bueno, un picaflor, tenía ¿Y tú amantes. lo sabías? Yo lo sabía, doctora. Y te hacía de la vista gorda. Sí, porque como... él siempre regresaba a Porque mi era una casa con un perrito, con el rabo entre las patas, a pedirme perdón. Ok. De verdad que me satisfacía sexualmente, o sea, yo lo tenía todo, doctora. Y Ok. lo analizaba y yo dije, o sea, ¿para qué divorciarme si con él lo tengo todo? Menos la Sin dignidad, vergüenza. pero está bien. Entonces, doctora, la verdad es que aprendí a amarlo con sus defectos y la verdad que en el interín pasaron 20 años. O sea, Ok. estábamos pronto a celebrar 20 años de aniversario. Me había comprado un crucero por el Mediterráneo. Ay, Dios. Y el fin de semana antes de celebrarlo, mi marido tuvo un infarto fulminante y falleció. Yo, tratando de sobrevivir con tanto dolor, a los 2 días me llama la policía en la noche y me dicen que el cuerpo de mi esposo fue profanado, la tumba de mi esposo fue profanada. Esta mujer estaba involucrada, de hecho la llevaron presa. Ok. Entonces la policía te llama, tuviste que reconocer el cadáver de nuevo. No solo lo tuve que reconocer, doctora, lo tuve que revisar. Porque yo pensé que esta mujer también era capaz de quitarle, qué sé yo, un miembro, hasta el doctora, le tuve que revisar todo el Se lo quité viva, mi amor, no muerto. Por supuesto, yo caí en shock, yo todavía tengo pesadillas. Ella, doctora, es impresionante, o sea, me espera en la esquina de mi casa, yo volteo y la tengo encima, me acosa. ¿Pero qué quiere? Doctora, o sea, me está volviendo loca. Llamo a la policía y la policía me dice que si ella no me da algún golpe o me causa un daño físico, yo no puedo demandarla. Ok, Que si eran entonces... 3 años, hace rato te lo hubiese hecho. Te entiendo. Ay, por favor. Ok. Ay, por Dios. Prostituta. Yeniré, ¿cómo respondes a la demanda? Sí, buenas tardes, doctora. Ante todo, le quiero decir que no pienso devolverle ni un centavo a esta mujer de los $50.000 que me regaló Juan Pablo antes de morir. Porque me lo regaló a mí antes de morirse. Y ella sabe. De mi cuenta. Segundo, doctora, quiero que esta mujer, que es lo único que le estoy pidiendo y estoy acá, que me devuelva solamente un anillo que él me dio antes de morirse. Con eso nos íbamos a casar. Es solamente lo que le estoy pidiendo. Y ella lo tiene. Simplemente que ¿Y cómo no me lo tú sabes quiere que dar. ella lo tiene? Porque yo fui, cuando Juan Pablo se murió, doctora, déjeme, le voy a explicar un poquito el caso mío para que me entienda. Nosotros teníamos 8 años de relaciones, doctora. Trabajábamos juntos, teníamos 8 años, nos hicimos amantes, sí es verdad. Yo sabía de esta señora.
Pero Su ya esposa. esa relación estaba mal, ya ellos no se querían, Ay, se por iban a favor. separar. Todas dicen lo que mismo. sí. Pero él había presentado divorcio o algo. Él lo iba a presentar, sí. Ah, lo iba. Sí, Sí, pero no lo había él me- presentado. Él me dijo, en 8 años. Él me dijo que ya lo había presentado, Ah, simplemente que ella siempre le tenía, le formaba problemas, quería esto, no le quería el divorcio, lo tenía acosado. Ay, por Dios. Claro que sí. La noche anterior antes del morir se la pasó conmigo, doctora. Incluso aquí tengo pruebas de la última noche, si quieres se la puedo dar, que estuvimos juntos, cenamos. Qué perra Entonces, maldita. este anillo, tú dices que él te lo había dado porque se iban a casar, pero Sí. ¿y por qué no lo tienes tú? Porque ya les digo, doctora, esa noche anterior que estuvimos juntos, que con la única mujer y la última que hizo el amor fue Ay, por conmigo, favor, perra. fue la última que lo gozó, aunque Bueno, a ti te esto es duela. una foto que no me dice a mí nada, porque Pero puede esa fue haberse tomado cualquier esa fue día. la última foto antes de morirse, doctora. Por favor. Y él esa noche fue cuando me regaló el anillo, simplemente que el anillo me quedaba pequeño. Ajá. Y no lo puedo traer ahora. Y él se lo llevó, me dijo, mi amor, tranquila, no te preocupes, yo te lo voy a mandar a acomodar y te lo traigo al día siguiente. Cuando él se va, lamentablemente le pasó lo que le pasó, fue que le dio un infarto. Yo el lunes, me entero el lunes cuando llega al trabajo, la secretaria me dice, Dios mío, Juan Pablo se murió, Jenny, yo me quedé así, yo decía, Dios mío, no puede ser. Ok, Me- ¿por qué fuiste a profanar el cuerpo de este hombre en el cementerio? ¿Me lo explicas después del Porque es una receso? loca. ¿Ok? ¿Me explicas por qué hiciste eso? Loca tú. Regresamos después de este corto receso. No se vayan. Bueno, doctora, yo soy la hija de Adriana y de Juan Pablo. Y ella me dijo que tú eras menor de edad. No, doctora, ella dice que soy menor de edad porque no quiere que yo esté aquí para decir la verdad de quién es ella. Caso cerrado. Caso cerrado. Adriana demanda a Jeniré, quien fue la amante de su esposo, de su difunto esposo, por la suma de $50,000 por daños y perjuicios, y además exige una orden de alejamiento. Ok. ¿Por qué profanaste el cuerpo de este hombre después de enterrado? ¿Qué buscabas tú? El anillo, Ok, doctora, seguramente. No seas ridícula. Disculpe, doctora. Yo lo hice, doctora. Sí lo hice, sí es verdad. Pero yo lo hice porque estaba desesperada. Ay, yo sí. fui a la Ay. funeraria, esta señora no me dejó entrar, se lo pedí, se lo imploré. No, Por sí. favor, 5 minutos. Solamente lo que quiero es verlo. Qué descaro. Solamente yo me conformaba con verlo. No me dejó, perfecto. Fui cuando lo estaban enterrando, la señora se puso histérica otra vez. Le dije que por favor me volviera a dejar verlo, que por favor yo es lo que necesitaba. Con sus 2 hermanos agarró y me sacó, los hermanos me arrastraron, me pasearon por todo el cementerio y no lo pude ver. A la final no lo pude ver y es verdad, yo me estaba volviendo loca, doctora, Ay, entiéndame. sí. Es una Entonces tú persona fuiste que yo lo amaba. sacaste para verlo. No, doctora, yo después dije, Dios mío, tengo algo que hacer, tengo algo que buscar la manera de verlo, de saber que era él que estaba allí. Yo me tenía que convencer. Pero que tú estabas dudosa de que había muerto. Claro, doctora, porque yo quería verlo, eso es lo que queremos, cuando tú quieres a una persona es lo que quieres ver ahí, está ahí, despedirte, decirle muchas cosas, es verdad. Dije, tengo algo que hacer y es verdad, contraté 3 amigas, doctora. Le 3 dije que me delincuentes. ayudaran, cállate, le dije que me ayudaran a que íbamos a contratar a 2 personas que trabajan en el cementerio y le pagamos una cantidad de dinero, $5,000, para que lo sacaran, lo desenterraran y lo volvieran a enterrar, doctora. Los del cementerio no sabían que yo iba a ir a las 2 de la mañana, doctora. Ya cuando yo llegué, ellos me lo tenían todo listo, el ataúd estaba abierto. Cuando yo vi, que me acerqué, obviamente fue un impacto para mí. Yo Ay, lo vi sí, ahí, pobrecita. tranquilo, como él estaba, como yo lo recuerdo, doctora. Estaba como dormido, como todas las noches dormía conmigo. Y lo tocaste. Qué No, perra. no No lo lo toqué, tocaste. doctora. Ganas no me faltaron. Me quería Solo que te lanzarme falta- encima, besarlo. Entonces, ¿qué hiciste? Sí, ¿Qué sí, hiciste? simplemente Perra, le eres llevé demasiado esa perra. foto, doctora. Esa foto que le dio a usted fue la última foto que nos tomamos juntos. Le llevé esa foto, le llevé un ramo de flores, le oré y le dije muchas cosas que no pude decirle en vida. Cosas que me faltaron decirle.
Fue lo único, fue mi pecado ver al hombre que amaba ahí. Sí, pero es un acto un poco Yo desquiciante, lo sé, ¿no? doctora, yo lo sé, pero yo se lo pedí a Un ella poco antes completo. de hacer eso, que me dejara verlo por 5 minutos. Ok, ¿qué cuando pasó ya lo iban a después? enterrar, Ajá. cuando ya, ok, me despedí, se quedó ahí, empezó a llegar la policía, vemos un poco de luces, no sé qué, y todo el mundo, ¿pero qué pasó? Cuando vemos, era la policía y nos llevaron presos todas. Presa todavía tenías que estar Nos llevaron presa. presa, ¿por qué? Si no soy ninguna Por delincuente. delincuente. Bueno, Eso es un entonces, ¿qué delito pasó? lo ¿Qué que tú pasó? hiciste. Nos llevaron detenidas por un día, doctora, pero ahí vieron que yo no tengo ningún récord criminatorio, ni lo toqué, ni le robé, nada. Simplemente lo que hice fue despedirme. Y ahí ¿Y ellos qué, te vieron- quitaron los cargos o tienes Sí, cargos? no, yo tengo cargos, doctora. O sea, que estás enfrentando esos cargos. Solamente pagué una fianza de $1.500 y pagué una multa de $5.000. Ok. Y estoy en probatoria por 2 años. Ok. Pero simplemente, doctora, yo lo que quiero es que usted me ayude y me entienda que yo lo que estoy aquí Que yo te hoy, ayude. que me ayude a que esta señora me Porque no dé le ayuda el muerto. anillo. Recibe el muerto, ese Simplemente, te más ayuda. nada. ¿Las dos tienen testigos? Sí, doctor. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Qué risa me da a mí que me ayude. ¿Y qué puedo ayudar yo? Si yo no desentierro muertos, ni me encargo de engañar a los seres humanos, de ponerle cacho, yo no entiendo nada de esto. ¿Su nombre, señora? Yanira, Yanira. Usted está aquí apoyando a la demandante. a la demandante. ¿Cómo la conoces? Yo soy la sorpresa de la tarde. Tu niña, bájate de la nube. Yo también fui amante de Juan Pablo. Ay, Y bueno, ¿qué por te eso estoy pasa? aquí. ¿De dónde sacaron Yo esta estuve loca? con él 5 años y a mí Ahora me decía 5 todo años. igual como le decía No a seas todas, le decía ridícula, lo que mismo. tú- ¡Silencio! Que nos íbamos a casar, que él tenía problemas con su esposa, que no lo hacía porque tenía una niña, que cuando ya creciera, que bla, bla, bla. Lo que dicen todos los hombres con Siempre todas las No, lo mi amor, lo que mismo. dicen todos los hombres, A no mí seas mentirosa, que también tú me sabes que te regaló un pagó esta anillo. estúpida A que ti está también. Lo loca. que pasa, Tú lo sabes. doctora, Ajá. que la relación que él y yo teníamos, estábamos tan compenetrados que él sí sabía la medida de mi dedo y el anillo me quedó perfecto. Ah, bueno. En cambio, Ridícula, yo me ella puedo no. presentar aquí con cualquier anillo y a decir ella que le- me lo regaló él. Ella, Yenire, Yanira, Yarixa, Mentira, Yubritza, y de doctora, todas eso es las- mentira. A él le gustaba la Eso es generación mentira. griega, Eso parece. es Eran mentira, todas doctora. griegas. Eso es mentira. Ok, Esta es una perfecto. señora que esta señorita Ok. contrató. Ahora vamos para a que pasar viniera. al no testigo de contraté a la nadie. demandada, Cállate, Roberto. prostituta. Ok. Sí, por algo fui prostituta, te lo quité. Algo Perra, le diste, algo no perra, le diste, mi amor, que perra. en mi consiguió. Delincuente. Gracias. Buenas tardes. Buenas señor. tardes. ¿Su nombre? Wilker. Wilker. Y usted está aquí apoyando a la demandada. Sí. Vamos a hacer un corto receso. A la vuelta me das tu declaración. Ok. Regresamos enseguida. Dame el anillo de ella. No, doctora. Por no favor. se lo- Dámelo. Por favor. No se lo voy a dar. Mire. Pero estamos esta loca. Está en- Caso cerrado. Caso cerrado. Continuamos con esta tragedia familiar donde Adriana está demandando a Yenire, que fue una de las amantes de su esposo, por lo menos la última, y exigiéndole la suma de $50.000 por daños y perjuicios y una orden de alejamiento. Ok, ahora está aquí Wilker, que está aquí apoyando a la demandada. Buenas tardes, doctor. Yo sí, efectivamente vengo a ayudarla, vamos a decirlo así. Yo soy un ex trabajador del cementerio. Yo fui una de las personas que... Otro delincuente. Que ella contrató. Que contrató, exactamente. Yo realmente lo hice en el momento por la desesperación de verla a ella. Y los $5.000 Y, que claro, pagó. efectivamente, la necesidad me llevó también a hacerlo. Cosa que nunca había hecho en mi vida, pero sí, cotidianamente, eso es algo, ese tipo de cosas es algo que ahí llegan parientes o personas cercanas a los familiares que no pueden despedirlos, o porque X personas no los dejó, llegan a uno a darle dinero, cualquier cosa, quieren hacer cualquier cosa solamente por darle un último adiós. Yo nunca lo había hecho, solamente cuando llegó la señora, la desesperación en ese momento, la Pobrecita. necesidad me llevó a hacerlo. Perdiste tu trabajo. Perdí mi trabajo, también pagué una fianza de $1.500 y una multa de $5.000. Te salió más caro de lo que del beneficio que Viene recibes. por delincuente también. Ok. Bueno, el próximo testigo en este caso es un testigo de producción.
Pasemos al testigo de producción, por favor. Nada de esto hubiese pasado si tú me das el anillo. Muy Hola, buenas María tardes, Ángel, ¿cómo doctora. estás? Bien, ¿y usted? Bueno, doctora, yo soy la hija de Adriana y de Juan Pablo. Y ella me dijo que tú eras menor de edad. No, doctora, ella dice que soy menor de edad porque no quiere que yo esté aquí para decir la verdad de quién es ella. Mentira, doctora. Ella y mi padre siempre han tenido una relación disfuncional, ellos no se querían. Ellos ¡Qué ni siquiera mentira! dormían juntos, doctora. ¡Cállate! Ellos están por negocios, ¿Me por estás las diciendo empresas. mentirosa? Ellos ni se María preocupaban Ángel. por mí, doctora, Y ni loca. por mí María se Ángel, soy tu preocupaban. mamá. Ok, Cállate, a por favor. silencio. A silencio. Doctora, yo no apoyo a esta señora que está aquí porque usted sabe que la infidelidad, eso no se le hace y menos a la madre de uno. Pero doctora, mi padre era mi amigo, mi padre sí se preocupaba por mí, me acompañaba a todos lados. Y mi padre me contó de esta señora. Y de verdad, doctora, Qué lo fue feliz peor. con esta señora. Y yo le puedo asegurar, Tu propia hija le va a doctora, jalar le las puedo patas, asegurar por mentirosa. que mi madre le pagó a esta señora por venir para mentira. acá. Sí le Doctora, pagó, son sí cosas me de pagó, ella, son sí, cosas sí, de no me ella. digas mentirosa. Ok, pero ¡silencio todas! Mire, Ay, doctora, no, aquí ¿qué yo tienen tengo ahí? evidencia. A ver. El crucero que mi padre supuestamente le regaló Sí, a eres mi una madre loca. por 20 años de casado, Sí, lo debe ser compró que tú andas a ella. pie. Lo compró Era ella por el mentira, que era dirán, porque mentira, ella porque ella quería, sabía que pero mi que mamá era era ella, el carrito es del año, celosa. tú siempre dormían pidió, mal, ustedes me ni se pedían besaban, a mí, ni dormían bien juntos, eres una mentirosa, estás enferma. María Estás Ángel, enferma, no me estás digas enferma. ¡Ya! eso. ¿Te pagó para venir aquí? La Claro verdad. que Di le la pagó. verdad. Ella pagó, sabe ¿verdad? que le pagó. Es más, deberías de irte, dicha. Te pagó. Mira, esta. Sí. Tú no tienes Lárgate. moral. Lárgate. Tú no tienes Y moral. tienes suerte que te estoy votando y no te estoy arrestando, porque eso se llama perjurio. Perra es lo que eres. No, dígame Pero tú sí vas a enfrentar perjurio. Porque tú eres una descarada. ¿Por qué, doctora? Porque ¿qué tú crees? ¿Que tú vas a manipularlo todo hasta No, pero este yo proceso? no podía aceptar. ¿Qué ¿Hasta iba a este aceptar? proceso? ¿A tenerla a ella? No, en la casa. La iba a alquilar una habitación. ¿Qué vas a aceptar? ¿No sabes lo que hace No. una mujer que tiene un matrimonio falso, cuyo marido le pega los cachos porque no la quiere? Una mujer digna, verdadera, se divorcia. Doctora, yo decidí... ¡Se divorcia! Porque eso es lo que hace una mujer con vergüenza, con orgullo bien puesto, no mal puesto, bien puesto. No vivir la vida que vives tú de engaños y de falsedades. Y Era mi vida. Yo me imagino que tu marido estaba ahí porque la de la empresita debe ser tú. Era Más mi nada, vida. porque Era Al mi final vida. los dos se merecían bastante, ¿sabes? Para más nada, Al final, para más nada sirves. Los dos se merecían. Dame el anillo de ella. No, doctora. Por favor. Dámelo. Por favor. No. Dámelo. Por favor. Este es el Por favor. ¡Dámelo! No se lo voy a dar, doctora. Dámelo. No se lo voy a dar. Mire. Pero esta mujer está loca. Está enferma, Estás doctora. loca, No le voy a dar. Esta mujer está enferma, loca. por eso fue que 18 te años llora, viviendo con llora eso. por el Está anillo, loca. mío, Llora. es No, mío, ese es anillo mío. no es tuyo, Eres porque una no te loca cabe. enferma. Mira, ¿Por qué tú mira, crees que mira. te dejaron? Dile ¿Por qué tú por favor crees? al... Dile a Fuente que venga. Dile a Fuente que venga porque yo la voy a arrestar por desacato. Demente es lo que está, chico. Oye, te estoy hablando que me den el anillo, te van a arrestar ahora. Dámelo. Dámelo. Camina hacia acá. Doctora, a mí me ¡Camina dieron- acá! Muévete. Yo no estoy jugando contigo, esto no es una fiesta, yo no te conozco ni me interesa conocerte. Gracias, Mayor Fuente. A veces hay que usar un poco de mire. Entiendo. Gracias, doctora. Esa era la Dígale última a la que pedí. doctora Sierra que venga. Y tú eres una boba. Y Porque prostituta, boba y prostituta. aguantar a un hombre 8 años mintiéndote, Doctora, es que haciéndote nunca me creer que mintió. iba a hacer algo y no hizo. Doctora, nunca me mintió, yo siempre supe de ella, ella estaba mal y ella La sabía locura mí. de desenterrarlo. Doctora, es la persona que yo más he amado. Pero es que Vivimos es tantas cosas un juntos. acto de locura con otro qué acto de podía anormalidad hacer? arriba. ¿Qué podía hacer? Tú le des un acto de amor, yo lo veo como un acto macabro. No, doctora, yo no le hice Enferma. nada, yo simplemente quería verlo, eso fue todo, despedirme y se lo pedí a esta loca, simplemente que hagamos un show. Lo que eres nada de tú. eso hubiera pasado. Lo que eres tú.
Yo solo Y quería estuvo ver. de buenas porque Profanando pudo un haber cuerpo. sido encarcelada hasta 5 años. Hasta 5 años, eso es lo que quería Sí. saber. ¿Hasta cuándo te pueden por profanar un cuerpo? ¿Hasta qué puedes enfrentar como cargos? Hasta 5 años, Como 5 penalidad. años de probatoria, también los $5,000 que le aplicaron y fueron de buenos porque hicieron tiempo servido, según entiendo. Ok. O sea, que salió bien después de todo. Claro, es un crimen del 3er grado mayor. Ok, perfecto. Ven, Está bien. te voy a devolver esto porque yo le creo a la hija de estas personas. Su testimonio para mí ha sido el más creíble, el más sincero, y por eso se lo voy a dar. Pero tus ¿Quién te va a acciones me pagar la preocupan. tarjetita de crédito? ¿Por qué, doctora? Porque nadie desentierra muertos para despedirse. Alguien Por se amor. muere. No, eso no es amor. Eso es enfermizo. Y si tú consideras que eso es amor, hay algo enfermizo en tu mente y te aconsejo que vayas a ver a un psicólogo para que te hagan una evaluación y recibas el tratamiento necesario. Pero en base a lo que ella me ha dicho, yo le creo a ella. Aquí te devuelvo tu anillo, Gracias. que va a ser un estorbo en tu vida final. No, doctora, esto para mí es mucho. Va a ser un estorbo. Esto era lo único que Tú yo te vas a pedía. volver a enamorar. Y estos recuerdos y ese anillo van a representar un obstáculo de una memoria muy No, negativa. doctora, lo de nosotros fue algo muy real. No me parece. Fue No me real, pero fue parece. toda Ay, una no te falsedad. parece que- Decisión del caso. ¿No te parece que? ¿No te parece? Ya no la molestes más a ella, como es obvio. Ya no, tiene es que tu no la anillo. quiero, yo no la Está quiero ni bien, ver. está Te Ay, niego no la me demanda interesa. en su totalidad por vivir con tanta falsedad. No me parece. Es verdad que tuviste que revivir todo lo del funeral 2 veces, pero a ti no te importaba. Ese hombre para ti era simplemente monedita de una oro. pantalla Ese era mi y un problema. pedazo de carne con ojo. Más nada Más que nada. eso. Ah, He dicho, es nada. caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda. Respete para que lo respeten y que Dios nos ampare. Hasta el próximo día y gracias.